Entrando en el último tema de esta clase, vamos a ver lo que se denomina en la economía internacional o en el comercio internacional como la ecuación de gravedad. Esta ecuación se relaciona con uno de los factores que vimos en la slide anterior sobre la geografía económica y cómo esta variable incide sobre los flujos de comercio entre los países. La ecuación de gravedad, orientada al comercio internacional, fue propuesta por el economista holandés John Tinbergen, Premio Nobel de Economía en el año 1969. Y básicamente la ecuación de Tinbergen se basa en las leyes gravitacionales de Newton, en donde este economista lo que propone es que países con un mayor tamaño, como pueden ser en el caso que observamos en la filmina el país A con el país B, en relación con el tamaño que tienen los países C y D, van a tener un mayor flujo de comercio, y otra de las variables que va a incidir sobre los flujos de comercio entre los países va a ser la distancia. Como se ejemplifica en este caso, una menor distancia entre los países nos va a permitir observar un mayor flujo de comercio o una mayor posibilidad para que estos países comercien, en contraposición con una mayor distancia entre países nos va a permitir observar un menor flujo de comercio o una menor probabilidad de intercambio comercial entre estos países. Para establecer de manera numérica o ver qué variables inciden para poder observar esta dinámica, lo que presentamos acá en esta filmina, primero es la ecuación de gravedad de Newton, en donde la fuerza de gravedad depende de la masa de dos objetos, como es M1 y M2, dividido la distancia al cuadrado que hay entre estos dos objetos. Y G vendría a ser nuestro parámetro que nos permite observar qué relación existe entre estas variables y la fuerza gravitacional. En la ecuación de gravedad orientada al comercio internacional, lo que vamos a observar es cómo se van a dar los flujos o los valores de comercio, eso es lo que representa la C, entre los países que estamos observando. Y una medida para poder observar el tamaño de cada uno de los países es el Producto Bruto Interno. El PBI sub 1 es el Producto Bruto Interno del país que nosotros estamos analizando, multiplicado por el tamaño relativo del país con el cual queremos ver los flujos de comercio. Por eso está el PBI sub 2 dividido por el PBI mundial, para verlos en términos relativos. Dividida la distancia que hay entre estos dos países. En este caso, la distancia está elevada a la n, que esta n es un valor que relaciona la distancia entre los países y los flujos de comercio. En general, esta n se toma como dato empírico de otros estudios que intentan observar y cuantificar un exponente para poder medir este tipo de relación. Ahora bien, ¿cómo podemos explicar la ecuación de gravedad con el modelo de competencia monopolística o competencia imperfecta que veníamos observando bajo las economías de escala? Y bueno, esta relación la podemos ver por el lado de la oferta,
una mayor capacidad de los países grandes para producir una mayor cantidad de bienes, y cuando hablamos de países grandes nos referimos al volumen que representan con respecto al Producto Bruto Interno. Y por el lado de la demanda, lo que nos va a interesar es el tamaño del país importador, debido a que las diferencias del tamaño del PBI con el país con el cual estamos comerciando van a aumentar o a disminuir las posibilidades de exportar una mayor cantidad de productos medidos por la variedad que podamos producir y exportar. Acá está la lógica que veníamos siguiendo de la diferenciación de productos que observábamos entre las distintas empresas de una misma industria que comerciaban entre sí. Y la otra variable que observamos por el lado de la demanda es la distancia entre los países en los cuales estamos analizando. Acá nuevamente está la ecuación de gravedad orientada al comercio internacional, solamente que el PBI del mundo pasa del lado izquierdo de lo que sería el término gravitacional, denominándolo como el parámetro beta, que es la relación entre el término gravitacional y el comercio. Les dejo a ustedes para que puedan entender cómo se da este modelo en la práctica, el ejemplo que se plantea en el capítulo de Finstra y Taylor sobre la aplicación de la ecuación de gravedad entre Canadá y los Estados Unidos. Como motivación les presento el gráfico del estudio que se presenta en el capítulo, en donde se estima o se calcula la ecuación de gravedad en base a el comercio entre provincias y estados de los Estados Unidos y Canadá, y a su vez la ecuación de gravedad calculada para el comercio entre las provincias de Canadá. En los ejes verticales tienen el comercio, o sea, lo que comercian entre provincias y estados, si observamos el gráfico A, y el comercio entre las provincias de Canadá. Mientras que en el eje horizontal tienen el valor del PBI para cada una de las provincias y estados, en el caso del gráfico A, y en el caso del gráfico B tienen el PBI de cada una de las provincias de Canadá, como así también la distancia que hay entre cada una de ellas, que ese es el término de gravedad que se observa. Fíjense, una de las primeras conclusiones que podemos hacer es que hay una relación positiva entre los valores comerciados y el tamaño del PBI o de la proximidad geográfica entre las provincias y estados de Canadá o entre las provincias de Canadá. Como pueden notar, también esta ecuación de gravedad no solamente se puede calcular para el comercio entre diferentes países, sino también para el comercio intrapaís. Y una de las conclusiones que se obtiene de este trabajo es que el valor comerciado entre las provincias de Canadá es mayor al valor comerciado entre las provincias de Canadá y los estados de los Estados Unidos. Y aquí es donde entra en juego herramientas de política comercial que tal vez se puedan observar impidiendo un mayor flujo de comercio entre diferentes países, como pueden ser aranceles, cuotas arancelarias o otras herramientas que
van a ver con Priscila en las clases siguientes. La bibliografía que tienen para leer son el capítulo de Krugman y Optiel, el número 6, en la edición 7 en la versión en castellano, el capítulo 6 de Finstra y Taylor, la versión en inglés, si consiguen o tienen otra versión, mientras que correspondan a los temas que vimos en estas clases, no hay problema. Y otro artículo que tienen para leer de manera obligatoria es el de Ocampo, las nuevas teorías del comercio internacional y los países en vías de desarrollo, que es un artículo que trata de analizar este tipo de economías de escala que vimos, tanto internas como externas a la firma, y también si son estáticas o dinámicas, como para reflexionar y complementar el análisis que vimos en estas clases.